Hola exploradores, soy Ulfi y os doy la bienvenida a este gran club de lectura al que hemos bautizado como Lecturas para el Éxito, donde perseguimos dos grandes objetivos. Uno, conseguir el hábito de ser lectores en caso de que no lo tengas, o bien perfeccionarlo en caso de que seas un lector habitual. Y dos, y más importante aún, mejorar nuestras vidas, gestionando mejor nuestras emociones, nuestras relaciones con los demás, nuestra confianza. El libro que hemos elegido es precisamente una joya, yo la denomino como la joya de la corona, para mejorar tus relaciones sociales. Y está dividido en cuatro partes. La primera nos habla de tres estrategias básicas en toda relación interpersonal. En la segunda parte aprenderemos a cómo gustar más a los demás. En la tercera parte aprenderemos y lograremos que los demás piensen como nosotros, pero no desde la manipulación, sino de una persona magnética y persuasiva. Y en la última parte, en la cuarta, se centra en cómo ser un líder, sobre todo con el ejemplo. Estoy deseando empezar, así que vamos a ponernos con ello. Este libro te va a volar la cabeza y te va a ayudar a dar un pasito más a que te conviertas en esa persona que siempre has soñado ser, esa capaz de conseguir sus metas, sus logros y tener la vida que siempre has soñado. Pero recuerda que nos convertimos en lo que hacemos. Por ello, antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda avisarte de las lecciones que voy subiendo. Toda lección es un pasito más hacia tu propósito. Quiero que lo consigas, porque tu propósito es mi propósito. Ahora sí, vamos a aumentar nuestra vibración con una respiración profunda. ¿Estás preparado? Pues vamos a por ello. Todo comienza con una sonrisa. Vamos a continuar leyendo el libro de Dale Carnegie, que recordemos se titula Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Vamos a comenzar la primera parte que se titula Técnicas fundamentales para tratar con los demás. Aquí empieza lo bueno. Vamos a comenzar. Capítulo 1. El 7 de mayo de 1931 culminaba en la ciudad de Nueva York la batida más espectacular jamás conocida en la metrópoli. Después de semanas de persecución, dos pistolas, Crowley, el asesino, el pistolero que no fumaba ni bebía, estaba acorralado, atrapado en el piso de su novia en la avenida West End. 150 policías y detectives asediaban su escondite en el último piso. Agujerearon el techo e intentaron que Crowley, el asesino de policías, se viera obligado a salir utilizando gases lacrimógenos. Luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos. Durante más de una hora, uno de los mejores barrios de Nueva York retumbó con el estampido de los disparos de pistola y el tableteo de las ametralladoras. Crowley, agazapado detrás de una silla de mullido tapizado, disparaba incesantemente a la policía. 10.000 curiosos alborotados presenciaban la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las calles de Nueva York. Cuando por fin capturaron a Crowley, el jefe de policía Mulroney declaró que el forajido era uno de los más criminales, más peligrosos en la historia de Nueva York. Es capaz de matar, dijo el jefe de policía, por cualquier motivo además. Pero, ¿qué pensaba de sí mismo Dos Pistolas Crowley? Es algo que conocemos, porque mientras la policía hacía fuego contra el piso de su novia, él escribió una carta dirigida a quien corresponda. Y mientras escribía, la sangre que emanaba de sus heridas dejó un rastro carmesí en el papel. En esa carta, Crowley decía: debajo de la ropa hay un corazón cansado, pero bondadoso, un corazón que no haría daño a nadie.
Poco tiempo antes, Crowley y su novia habían estado besuqueándose en un automóvil mal aparcado en un camino rural de Long Island. De pronto, un policía se acercó al coche y dijo: «Enséñeme los papeles». Sin que me diera palabra, Crowley desenfundó y liquidó al policía con una lluvia de plomo. Cuando el oficial cayó al suelo, Crowley saltó del coche, cogió el arma reglamentaria del agente y le disparó el tiro de gracia. Y este es el asesino que dejó escrito: «Debajo de la ropa hay un corazón cansado pero bondadoso, un corazón que no haría daño a nadie». Esto me recuerda a aquello de que nosotros no somos malos por naturaleza, somos seres bondadosos, seres buenos. Pero es la vida la que nos enseña, las creencias que aprendemos en nuestra infancia. ¿Acaso creéis que un niño que vive con sus padres, los cuales están siempre pegando, regañándose o llegan borrachos, creéis que el niño en su subconsciente no va manando todo eso? ¿O cuando normaliza la violencia de un padre pegando a su madre? ¿Creéis que eso no influye luego en su futuro cuando sea adulto? Claro que influye, porque eso es lo que ve normal, cree que el mundo es así, que eso es lo normal. Entonces es así como tú vas a tratar a los demás cuando eres mayor. Sin embargo, esto simplemente es una creencia, algo que aprendiste. Pero también puedes desaprenderlo y comenzar a aprender lo que realmente somos, que somos esencia divina, somos bondad, somos verdad y somos amor. Así que incluso Crowley entendió esto a pesar de haber matado y acribillado a un policía. Vamos a continuar. Crowley fue condenado a la silla eléctrica. Cuando llegó al pabellón de los condenados a muerte en Sing Sing, ¿dijo acaso: «Esto me pasa por matar»? No, lo que dijo fue: «Esto es lo que me pasa por defenderme». La enseñanza de esta historia es la siguiente: Dos Pistolas Crowley no se culpaba de nada. ¿Es una actitud inusual entre los delincuentes? Si se piensa que sí, lea esto. He pasado los mejores años de mi vida dando a la gente placeres ligeros, ayudándoles a pasar un buen rato, y lo único que he conseguido es maltrato, la existencia de un hombre perseguido. Quien así dijo fue Al Capone, sí, el más tristemente célebre enemigo público de Estados Unidos, el más siniestro de los líderes de las bandas criminales que asolaron Chicago. Voy a volver a leerla. He pasado los mejores años de mi vida dando a la gente placeres ligeros, ayudándoles a pasar un buen rato, y lo único que he conseguido es maltrato, la existencia de un hombre perseguido. Fijaos, incluso Al Capone pensaba que él no había hecho nada malo. Capone no se reprochaba nada, en realidad se consideraba un benefactor público, un benefactor incomprendido y poco apreciado. Y lo mismo pensaba Dutch Schultz antes de caer bajo las balas de otro pistolero de Newark. Schultz, uno de los criminales de Nueva York de peor fama, dijo en una entrevista con un periódico que era un benefactor público, y se lo creía. ¿Por qué? Porque era su normalidad, era su programación. He mantenido una interesante correspondencia sobre este tema con Lewis Lawes, que fue durante muchos años alcaide de la tristemente célebre prisión de Sing Sing, en Nueva York. Él afirmaba que pocos de los criminales que hay en Sing Sing se consideraban hombres malos. Son tan humanos como tú y yo, así que se justificaban y se explican. Pueden contarte por qué tuvieron que forzar una caja fuerte o apretar el gatillo demasiado rápido. La mayoría interna, mediante algún tipo de razonamiento que puede ser falaz o lógico, justifican sus actos antisociales incluso ante sí mismos y, por tanto, afirman tenazmente que nunca se les debió encarcelar. Si Al Capone, Dos Pistolas Crowley, Dutch Schultz y los hombres y las mujeres desesperados tras la reja de una prisión no se culpan de nada, ¿qué puede decirse de las personas con las que usted, estimado lector, o yo por el caso, entramos en contacto? John Wanamaker, fundador de las tiendas que llevan su nombre, confesó una vez: «Aprendí hace 30 años que es una tontería regañar a nadie. Ya tengo suficientes problemas en superar mis propias limitaciones sin impacientarme por el hecho de que Dios no ha tenido bien distribuir uniformemente el don de la inteligencia». Wanamaker aprendió esta lección temprano,
Pero personalmente, en cambio, yo estuve dando tumbos por este viejo mundo durante un tercio de siglo antes de empezar a entender que, en el 99% de los casos, nadie hace crítica de sí mismo por nada, por muy grandes que sean sus errores. Y esto es el resultado de la no conciencia. Precisamente en este canal, cuando yo digo y hablo de exploradores y exploradores del alma, lo que persigo precisamente es que seamos capaces de poder observar cómo reaccionamos, cómo somos, cómo pensamos, y que no debemos culparnos por ello, porque todo esto nos viene heredado, nos viene aprendido. No somos quienes creemos que somos, ¿vale? Es una programación y podemos aprender a programarnos de otra forma para poder pensar, poder reaccionar, poder ser y poder actuar de otra forma. Puedes programarte como los ordenadores. Continuamos. La crítica es inútil porque pone a los demás a la defensiva y por lo general hace que se esfuercen en justificarse. Cuando alguien te ataca, tu reacción normal es defenderte, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees que haces cuando a alguien le criticas? Justificarse, ¿no? Seguimos. La crítica es peligrosa porque hiere el precioso orgullo de las personas, daña su sentido de importancia y despierta resentimiento. El psicólogo B.F. Skinner, mundialmente famoso, demostró a través de sus experimentos que un animal recompensado por buen comportamiento aprende mucho más rápido y retiene lo que aprende de manera mucho más efectiva que un animal al que se castiga cuando se porta mal. Estudios posteriores probaron que sucede exactamente lo mismo con los humanos. Por medio de la crítica nunca conseguiremos cambios duraderos, mientras que por el contrario a menudo provocaremos resentimiento. ¿Y sabes por qué? Porque la mayoría de las veces, por no decir todas, prácticamente todas, simplemente tratamos de descargar ese sentimiento que tenemos sobre la otra persona. Y eso, en caso de incluso de que sea algo justificado de crítica, cuando lo haces desde un ataque, la persona, bien, va a crear resentimiento hacia ti por la forma en que se lo has dicho, y además se va a sentir culpable porque si reflexiona se dará cuenta de que se ha equivocado. Pero es muy posible que se acabe autoculpando y eso produce en esa persona frustración. Así que la manera en la que se lo dices, o la manera de que le dices cómo ha de mejorar o la crítica, es fundamental. Tienes que ponerte en su piel, como si te lo dijeras a ti mismo, o incluso pensando que otra persona te va a decir eso mismo que tú quieres decirle a él, te lo estuviera diciendo él a ti, porque tú has cometido un error. Pensad en ello. Hans Selzey, otro gran psicólogo, dijo: en la misma medida que anhelamos la aprobación, tememos la condena. El resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar a los empleados, a la familia y a los amigos. Al mismo tiempo, no contribuye en nada a corregir la situación. Es importante recordar esto. Ojo, lo que buscamos es la miel, pero evitando las picaduras de las abejas. Dar una patada a la colmena, que sería criticando a la otra persona. George B. Johnson, de Enid, Oklahoma, era el coordinador de seguridad de una empresa de ingeniería. Una de sus mayores responsabilidades era asegurarse de que los empleados usaran los cascos siempre que estuvieran en el trabajo. Nos contó que cada vez que se encontraba un trabajador sin casco, le ordenaba, con toda la autoridad de que disponía y el dedo al monitorio del reglamento, que debía cumplir las ordenanzas. ¿Qué resultado obtenía? Una obediencia taciturna que, como se dio cuenta más tarde, solo era transitoria, porque en cuanto les daba la espalda, adivina qué hacían, volvían a quitarse el casco. Al fin decidió probar un enfoque diferente. La siguiente vez que vio a un pequeño grupo de trabajadores sin los cascos, les preguntó si les resultaban incómodos. ¿Tal vez no encajan bien?
Después les recordó en tono amistoso que el casco tenía la función de protegerlos y les sugirió que lo usaran mientras trabajaban. El resultado fue un mayor cumplimiento de las reglas sin resentimientos ni malestar emocional. Fijaos qué diferencia en la reacción, en cómo se lo ha dicho. Tenéis que poneros los cascos. ¿Los cascos son incómodos? ¿Hay algo que podamos mejorar? Recordad, pueden resultar incómodos, pero os pueden salvar la vida si hay algún problema. Fijaos qué diferencia, es increíble la diferencia, ¿eh? La forma en la que hablamos, el poder de las palabras. Hay ejemplos de la futilidad de la crítica en miles de páginas de hechos históricos. Tomemos, por ejemplo, la famosa pelea entre Theodore Roosevelt y el presidente William Howard Taft. Una disputa que dividió el Partido Republicano, puso a Woodrow Wilson en la Casa Blanca y definió nuevas fronteras audaces y luminosas durante la Primera Guerra Mundial, y que incluso alteró el flujo de la historia. Repasemos los hechos rápidamente. Cuando Roosevelt salió de la Casa Blanca en 1908, apoyó a Taft, quien fue elegido presidente. Entonces Roosevelt se marchó a África. A su regreso, estalló. Denunció a Taft por su conservadurismo, trató de asegurarse la elección como candidato para un tercer mandato, formó el Partido del Alce y casi demolió al Partido Republicano. En las siguientes elecciones, William Howard Taft y los republicanos vencieron solo en 2 estados, Vermont y Utah. Es la derrota más desastrosa conocida por el partido. Roosevelt culpó a Taft, pero ¿se consideró este culpable de algo? Por supuesto que no. Con lágrimas en los ojos, Taft dijo: "No veo cómo podría haber actuado de otra manera". ¿Quién tuvo la culpa? ¿Roosevelt o Taft? ¿Quién crees? Déjamelo en comentarios y vamos a ver si has adivinado. Francamente, no lo sé y tampoco me importa. Lo que trato de dejar en evidencia es que todas las críticas de Roosevelt no lograron persuadir a Taft de que se había equivocado. Solo consiguieron que Taft tratara de justificarse y retirara con lágrimas en los ojos: "No veo cómo podría haber actuado de otra manera". ¿Cuál fue el resultado? Perdieron las elecciones. ¿Qué más da quien tenga la culpa? Vamos a fijarnos en los resultados. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué ha conseguido Roosevelt? Perder las elecciones. Otro ejemplo similar: el escándalo del petróleo de tipo Dome. El asunto hizo clamar de indignación a los periódicos del país a principios de la década de 1920. Sacudió a la nación entera. Nada parecido había sucedido antes en la vida pública de Estados Unidos. Estos son los hechos crudos del escándalo. Albert B. Ford, secretario de Interior en el gabinete del presidente Warren G. Harding, era el encargado del gobierno para la cesión en arrendamiento de las reservas públicas de petróleo de Elk Hills, en California, y de tipo Dome, en Wyoming, unas reservas que habían sido destinadas al uso futuro de la Armada. ¿Fomentó el secretario Ford que hubiera una licitación competitiva? No, para nada. Sin embargo, concedió el jugoso y lucrativo contrato a su amigo Edward L. Dohany. ¿Y qué hizo Dohany? A su vez, concedió al secretario Ford lo que se complació en llamar un préstamo de $100,000. Luego, con prepotencia y arbitrario, Ford ordenó a la Infantería de Marina de los Estados Unidos, presente en el distrito, que alejara a los competidores, cuyos pozos adyacentes extraían petróleo de las reservas de Elk Hill. Estos, expulsados de sus tierras a punto de pistola y bayoneta, corrieron a los juzgados e hicieron estallar el escándalo de tipo Dome. El hedor de la podredumbre fue tal que desprestigió por completo al gobierno Harding, asqueó al país entero, amenazó con hundir al Partido Republicano una vez más y puso a Albert B. Ford entre rejas. La condena de Ford fue durísima, con unos cargos como pocos hombres públicos han sufrido antes o después. ¿Acaso se arrepintió? Nunca. Años después, Herbert Hoover dio a entender en un discurso que la muerte del presidente Harding se había debido a la angustia y la zozobra que le había causado la traición de un amigo. Cuando la señora Fowle
oyó esto, saltó de la silla, lloró, se revolvió contra el destino y gritó: ¿Qué? ¿Jardín traicionado por Fall? No, mi esposo nunca traicionó a nadie. Ni todo el oro del mundo podría haber tentado a mi marido a hacer el mal. Él es quien ha sido traicionado, llevado al matadero y crucificado. La señora Fall puede haberse engañado al creer en la inocencia de su marido, pero una cosa está clara: lo habría defendido hasta la muerte. Y ahí está, la naturaleza humana en acción. Malhechores culpando a todos menos a sí mismos. Todos somos así. Qué gran reflexión. Siempre vemos la crítica en el otro y no nos vemos a nosotros mismos. Y por eso el desarrollo personal es importante que tengas mentores, porque es muy difícil adquirir la conciencia suficiente para autoconocerte al 100%. Es necesario que tengas unas estrategias. Y solo puedes aprender precisamente de personas que hayan pasado ese camino antes. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí en la página 46. Quiero agradeceros el acompañamiento en esta fascinante lectura. Os espero mañana, como siempre, aquí en la página 46, en este primer capítulo. Vamos a continuar tomando conciencia sobre cómo somos para poder relacionarnos mejor con los demás. Porque no podemos ser personas amistosas si no somos amigos de la persona más importante del mundo, que somos nosotros mismos. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si te ha gustado, pues te animo a que des ese pulgar arriba. Y si es la primera vez que me ves, pues puedas suscribirte al canal. Soy Ulfi. Y por último, si crees que puedes ayudar a alguien compartiendo este vídeo, te animo a que también lo hagas, porque todos tenemos una responsabilidad. Primero con nosotros mismos, pero también con los demás, porque mejorando nosotros mismos, mejoramos al mundo. Ahora sí, me despido de vosotros, deseándoos que paséis un día espectacular. Y por último, vamos a celebrar un nuevo día como hacemos los exploradores, con una gran sonrisa. Todo comienza con una sonrisa.